Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente este sábado 5 de agosto de 2023 en Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un invitado especial, literalmente, a Juan Pablo González, música popular autoral de fines del siglo XX, se llama su libro Estudios Intermediales. ¿Y por qué decimos que es un invitado especial? Porque él ha escrito muchos libros, es un autor, pero también es músico, es académico. Hace algunos años me leí la historia, tiene 2 tomos, me parece, Historia Social de la Música Popular en Chile, y la verdad es que él es un músico. Lo conocí en Arica cuando cerró las jornadas de historia regional en Chile, a propósito de los 50 años de los de septiembre, y hizo una presentación muy, muy notable. Y acaba de publicar este libro por la Universidad Alberto Hurtado, donde es académico y también es académico en la Universidad Complutense de Madrid. Lo hemos invitado hoy para conversar sobre esta obra y también sobre la música chilena. Muchas gracias, Juan Pablo, en primer lugar, por estar acá. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Solamente quería aclarar que no soy el de la foto que sale en el libro. No es que está gritando. No. Está bien. Oye, Juan Pablo, felicitaciones por el libro. Quería que nos contaras un poco tu trayectoria, pues no es que tengas personalidades múltiples, pero eres músico, académico, escritor. Tienes una dimensión que no es habitual en un programa como este, que en general tiene otro perfil, si bien son de autores de libros. Sí, eso es, pues justo, todos nos encontramos en el libro. Para mí el libro es fundamental, nunca será sustituido. La materialidad del libro es insustituible. Hay cierta cosa práctica, digamos, de entrar en los espacios virtuales. Entonces nos encontramos en el libro y claro, como todos mis colegas musicólogos, empezamos en la música, tocando, cantando, componiendo, haciendo música, y en un momento empezamos a desarrollar un camino más de reflexión, racionamiento, discurso, análisis, investigación sobre las músicas, porque ahora no existe el plural de música, pero es como se usa ahora, porque todo es como se pluralizó. Perfecto. ¿Cómo tú estudiaste un doctorado en musicología en la Universidad de California? Entonces, claro, están los pregrados, los másteres, los doctorados, entonces yo hice todo eso. ¿Cómo estudiar un doctorado en musicología? Y en realidad es lo mismo que hacerlo en historia, con la diferencia que como fuente tienes la música también tienes la música, pero tienes las otras mismas fuentes, te haces preguntas parecidas, es como historia del arte, en el fondo. Pero en vez de la pintura o la escultura, la obra musical, el objeto musical, el evento, la performance, las huellas que deja, por eso las medialidades, y cómo en el fondo se está formando con distintos aportes mediales, que es lo que estoy planteando en el libro. Vamos a entrar a eso. ¿Cuál fue tu tema de doctorado o tema de tesis? Yo me fui con una Fulbright el 86, 87, y hice un doctorado sobre la década del 80 en Chile. Sí. La música, el discurso de los músicos chilenos en los años 80, tanto viviendo fuera de Chile como dentro como fuera, y en música docta, en compositores y en música popular. ¿Y a quién tomaste ahí, por ejemplo? Y en música popular el área de la fusión, la nueva canción, el pop, por así decirlo. O sea, los Jaivas, Quilapayún, Los Prisioneros eran como bandas mayores, digamos, en los años 80. Y tenían discurso, o sea, sus músicos opinaban, hablaban, pelaban, comentaban, contaban, ¿no? Entonces yo dije, bueno, de lo que dice el artista tú puedes sacar una poética, una estética, una didáctica de cómo ellos trabajan, una política,
Entonces fui como sacando esta idea de interdisciplinaridad desde los propios músicos, porque además estaban los compositores, Alejandro Guarelo, Andrés Alcalde, Cirilo Vila, Gustavo Becerra, Juan Orrego Salas, ¿no? Todos grandes figuras chilenas de la década del 80. Qué buena. En los 80 fui por primera vez a un concierto en La Serena, de los Jaivas precisamente. Le tengo un especial cariño a ese grupo. Fui con unos compañeros de curso, Ricardo Rosas, Beltrán Amenar, Cristian Villalobos, muy entretenido, muy notable. Antes de entrar al libro que hoy estamos conversando con Juan Pablo González, Música Popular Autoral de Fines del siglo XX. Y que no es el de la foto. Que no es el de la foto, como nos aclaró el que está cantando ahí, para que no crean que está gritando. Te quería preguntar por ese proyecto realmente notable y muy contundente que es la historia social de la música popular en Chile. ¿Cómo surgió? ¿Cuál era el objetivo? Y si quedaste contento, pues yo creo que es un aporte sustancial a la historia de la música chilena. Bueno, fueron 4 proyectos Fondesit de equipos, digamos. ANID se llama ahora, ¿no? Durante 20 años, como, digamos, yo estuve siempre como investigador responsable, pero tuve co-investigadores en algunos tomos, como el caso de Claudio Rolle y de Oscar Olsen. Después siempre fui formando equipos, tesistas, ayudantes, en fin, y logramos, digamos, abarcar desde 1890 al año 2000 en una historia de la música popular que primero fue historia social, después fue un poco más historia artística, yo diría, me fui un poco más metiendo en el elemento artístico de la música, por supuesto en la historia, en la cultura y en la sociedad. Y se hizo ese trabajo que ha sido bastante de modelo, ¿no? Y también a nivel latinoamericano, ¿no? Ahora, Chile tiene ciertas particularidades que te permite hacer eso, digamos, en 20 años, lo que sería imposible hacerlo en Brasil o en México, por ejemplo. Tampoco en Argentina. Hay una parte que me atrajo mucho y le seguí un poco más la pista, que es la nueva canción chilena, que se da en un contexto latinoamericano, la nueva trova cubana, sí, y otros elementos. Cuéntanos un poco de eso, porque es paralelo a la Revolución Cubana, es paralelo al boom latinoamericano, o sea, hay como algo que está pasando en el continente. Sí, hay una cierta por supuesto que hay un sustrato ideológico como de antiimperialista que produce como una cierta como vinculación, ¿no? Vinculación generacional, internacional, de clase, ¿no? Entonces hay algo ahí que vincula, y sobre eso se genera una propuesta musical, también cinematográfica, literaria, pero la musical va a ser muy importante, muy fuerte, porque va a apuntar justamente a esa idea de unidad latinoamericana, tomando distancia de la influencia de Estados Unidos, que es tan aplastante en lo cultural, ¿no es cierto?, y en lo musical, si aquí en este país básicamente escuchábamos y bailábamos rock and roll, incluidos los jaivas que vienen de ahí. ¿Qué sería lo relevante de la nueva canción chilena, por ejemplo, en los años 60, sobre lo cual hay libros autobiográficos? Yo me leí uno de Ángel Parra, hay otro del Gitano Rodríguez. Bueno, el sonido acústico, el sonido de los instrumentos chilenos y latinoamericanos, instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. Se establece como un ensamble que es un sonido acústico similar al de los grupos folclóricos y al de la música clásica. Está como en una etapa intermedia. Y después, desde el punto de vista de los géneros musicales, o sea, sobre qué vamos a hacer las canciones, hay una escucha hacia Chile más bien reducida. O sea, lo que da Chile a la nueva canción es el modelo de mezcla que instala Violeta Parra. O sea, lo que da Chile a la nueva canción, más que haya tonada y cueca, porque hay muy poca, hay huayno, San Juanito, samba, guaracha, ¿no? Hay de toda América Latina. No es los géneros lo que da Chile, lo que da Chile es la idea de hacer la mezcla. Y eso es lo que plantea Violeta Parra, ese es el legado de Violeta Parra, que ella lo hizo. Mezcló géneros, instrumentos, ritmos, hizo lo que quiso. Entonces, de alguna manera dio un poco como un camino que muy bien dado, porque eso era lo que teníamos que hacer, digamos. Chile tenía ciertos déficits, si tú quieres, desde el punto de vista musical, en cuanto a que no hay población afrodescendiente,
todas las músicas interesantes en el mundo, el blues, el vals peruano, el samba, bossa nova, incluso el tango, se dice, ¿no? ¿Para qué decir el cha-cha-cha y todo eso? Tiene raíces afro, y nosotros sin raíces afro. Y tampoco teníamos un mestizaje musical con los pueblos originarios. O sea, el mundo mapuche se mantuvo religiosamente y musicalmente afuera de Occidente, por así decirlo. Algo que no pasó con el mundo aymara o quechua, donde se hizo mucha evangelización y a partir de ahí se produjo una mezcla de la música andina, iyapu, inti illimani, algo como... Eso en Chile no ocurrió, ¿no? Entonces fue muy importante esa luz que encendió Violeta Parra en cuanto a decir, bueno, tendremos poco, seremos poco, pero podemos mezclarnos, podemos inventar cosas con lo poco que tenemos, lo cual dicen que en la creación artística, mientras menos elementos tengas, mejor. Así Más se te agudiza el ingenio. Y a propósito de creación artística, ¿hay algún autor de la nueva canción chilena, alguna canción propiamente tal, algún grupo que tú destaques más por alguna razón o que valga la pena conocer? Si fuéramos británicos, yo diría Lennon y McCartney, y como somos chilenos, digo Patricio Manz y Horacio Salinas. Ya. O sea, realmente la dupla Manz, con todo lo que es Manz, escritor, músico, cantautor, qué sé yo. Que algo escribieron, Mire, este libro lo vamos a mostrar después, Bien, pero bien. consideras conversaciones con Patricio Manz, que son con Horacio Salinas. Ahí tenemos uno. Estoy un poco spoiler, perdón. Y pero no veníamos coordinados, pero claro. es que yo al final hago mi propia recomendación del libro. Maravilloso. Entonces eso yo diría que ahí hay una dupla muy, muy buena, pero hay mucho, sobre todo en la música antigua. Y lo último, para ir luego entrando al libro, hay una dinámica de politización de la música también en esos años. Si uno escucha un concepto, esto no hay revolución sin canciones, la música del venceremos, de la unidad popular y otras cosas, ¿eso es algo propio de Chile? ¿Está en otros países también? Bueno, todas las campañas políticas del mundo tienen himnos, ¿no? Incluso la de Alessandri Palma, la del 25, tenía Cielito Lindo. La del 20. Perdón, la del 20, maestro. Cielito Lindo con contrafacta, cambiándole la letra. Y así está lleno. Y ese, digamos, lo más fuerte fue el Pueblo Unido de Quilapayún, porque eso tenía que ver más con manifestaciones callejeras y todo eso, ¿no? Pero la pregunta tuya, claro, este es un país muy político, más político que Argentina, que Brasil o que México, yo me atrevería a decir, en cuanto a que esos megapaíses tienen como una articulación social, digamos, como bastante clara y bastante que da cierta estabilidad. Eso en Chile no existe y se polariza todo mucho y hay una politización del folclore, que son como dos tipos de politizaciones, por así decirlo. Una ex profeso, una consciente, y otra que como que todo es político, ¿cachai? Otra que yo no estoy hablando de política, yo no me meto en eso, estoy hablando básicamente de los Guasos Quincheros, que uno no puede decir que es un grupo político, ¿no? Pero Patricio Manz dice, sí, ¿qué le cantan los Guasos Quincheros? Al campo, ¿sí? Al arroyito perfumado, a la tierra, claro, al sauce llorón. Y Patricio Manz pregunta, ¿y quién es el propietario de esa tierra? ¿Quién es el propietario de esa tierra? Le está cantando al latifundio y está vestido de guaso. Entonces, eso se politizó en Chile, en Argentina no ocurrió. En Argentina con el gaucho, qué sé yo, no claro, ocurrió eso. Lo que llama la atención de lo que tú dices, por ejemplo, cuando uno ve las campañas, es lógico que la campaña de Alessandri o la de 1970 tenga canciones, eso claro, parece bien. Pero no parece tan lógico que la nacionalización del cobre tenga la canción Nuestro Cobre, que la guerra de Vietnam tenga una canción, etcétera, etcétera. Ya te entiendo. Eso ya es mucho más amplio. Tienes toda la razón. Hay como una necesidad de cantar a los grandes hitos. Pero que eso viene del romance medieval, del mío Cid, y después del romance en el corrido mexicano, de la Revolución Mexicana, de antes de la Revolución y de después, ¿ya? Parece que en nuestra cultura hispana hay una tendencia como a cantarle a los acontecimientos, digamos, claro. Ya. Y había muchos cantantes. Y eso tiene un efecto difusivo muy
muy importante. Muy importante, claro, sí. Perfecto. Te voy a dejar hecha una pregunta, vamos a ir a un pequeño alto, pero te voy a dejar hecha la pregunta que cae de cajón. Música popular autoral. ¿Qué es la música popular autoral? Porque ya vamos a empezar a conversar expresamente sobre este libro, publicado este 2023 por la Universidad Alberto Hurtado. Estamos comenzando con Juan Pablo González. Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Juan Pablo González sobre su libro Música Popular Autoral de fines del siglo XX, estudios intermediales. Las dos cosas son importantes y vamos a partir primero por la iniciativa, cómo surgió este libro, y luego vamos a qué es la música popular autoral, Juan Pablo. Este libro surgió como un hijo del último tomo de la historia de la música popular en Chile, que comenzó historia social hasta el 50 y la segunda mitad del siglo XX ya siguió como historia del arte, historia de la música propiamente tal, siempre en relación con la historia y la sociedad. Entonces, en este libro surgió al darme cuenta que en el último tomo, que lo sacamos con la Católica el año pasado, en septiembre del año pasado, que es música popular chilena de autor, ¿no?, de fines del siglo XX. Al darme cuenta que yo estaba, en el fondo al darme cuenta, o sea, lo hice a propósito, armar como un modo de estudiar la canción. ¿Cómo podemos trabajar con la canción desde el punto de vista académico, analítico, ¿no es cierto?, reflexivo, ¿no? ¿Qué es una canción? Y eso surge fundamentalmente como una respuesta al hecho de que ocurre muy habitualmente que desde el ámbito académico y también desde el ámbito periodístico se estudia la canción reduciéndola a su componente letra. Perdón, que no es un poema, aunque hayan poemas hechos canción. Los de Miguel Hernández por Serrat, por ejemplo. Entonces, por supuesto que la letra es importante y tiene una lógica, pero se trata de una letra performada, una letra además que pasa a través del cuerpo y la voz de una persona llamada cantante, que en general el público le atribuye la autoría de la canción. Cuando el público escucha Serrat, parte de la base que todo lo que canta es de Serrat. Escucha a Rafael, todo de Rafael. A Cecilia, que lo que canta Cecilia es de Cecilia. Y no es así, y es así. Porque sí también lo es, porque no podemos reducir la canción al autor del que hizo la letra y tampoco al autor del que hizo la música, porque está además el autor de quien la interpretó, de quien la encarnó, de quien la puso en su voz, en su modo, en su performatividad, ¿no?, en su acento, en su respiración, en sus énfasis, en su imagen también pública, porque hay imágenes públicas que construyen los artistas, a veces más verdaderas, menos verdaderas, digamos, como que la autenticidad también se construye. A veces se enfatiza algo, ¿no?, un espíritu rebelde o una gran cercanía, en fin. Y ahí está la canción. Entonces empiezo a hacer eso y digo, bueno, pero esto tendríamos que hacerlo con más repertorio, no solamente con el repertorio chileno, y tratemos de plantear algo que se pueda utilizar, digamos, para el repertorio en español o en portugués. Perfecto. ¿Y qué vendría a ser la música popular autoral en ese contexto? Entonces, en ese sentido, ya hemos hablado de tres autores, el de la letra, el de la música y el de la performance. Y entonces un autor básicamente tiene cierta conciencia sobre lo que está haciendo, no se es autor por azar,
después hay cierta pintura abstracta que Pollack tiraba, pero en el tirar aquí o en el tirar allá o en el coger un color ya hay una decisión, ¿no? Entonces esa idea de no mecanicidad, de no como hacer salchicha, de no copiar, de no buscar la fórmula fácil para vender, que por supuesto que está, porque esta música, que me faltaba la cuarta pata de la mesa, es una música que existe porque hay una industria musical que la produce, la difunde, ¿no? La hace circular. Y hasta finales del siglo XX, específicamente la industria del disco, la industria discográfica, fue el motor central de ese proceso. Entonces, si nos metemos en el disco, porque finalmente las canciones las escuchamos porque fueron grabadas en disco, va a haber un productor, 1 o 2 ingenieros de sonido, va a haber personas que mezclan, que masterizan, y todos ellos van a poner su arte, su originalidad, su intención, su expresión. El autor también quiere expresarse personalmente. Eso es bien importante. Quiere expresarse a través de lo que está haciendo. No es como un anónimo que fabrica salchichas, y esas salchichas son buenas. Yo le daba de pavo a mis niños, en todo caso. Entonces, hay esa necesidad de expresarse, esa conciencia sobre lo que se está trabajando, y están dejando un legado, que es una palabra que se usa y que se abusa mucho, y ese legado no solamente es un repertorio, sino que es un modo de, y eso lo ves claramente en el arte. O sea, un modo de ser Picasso, un modo de pintar como Picasso, ¿no? Aparte del cuadro, él crea una manera, ¿no? Varias maneras, y se queda en una. Y eso hacen los autores. En cambio, hay otras músicas, ¿no? que no debieran llamarse músicas, pero se llaman música, en que eso no existe. ¿Qué no existe? ¿No existe el autor? No existe un interés de expresión, una búsqueda de originalidad, una preocupación, digamos, por el auditor. Hay una intención fundamentalmente de vender lo más rápido posible y de economizar la producción, digamos, para tener réditos más altos. Bueno, que es como hacer salchicha, lo cual está muy bien. Pero como estamos hablando de un ámbito de expresión artística, de construcción de subjetividades, ¿no? Yo necesitaría como más delicadeza y en ese ámbito, y en la medida que eso exista, bien, vamos allá, veamos cómo está hecha la canción de fulanito, sutanito, menganito, y ahí tú empiezas a encontrar las capas, cómo las capas dialogan entre ellas. Y tiene una bajada el título, dice Estudios Intermediales. ¿Qué vendría a ser la intermedialidad y por qué es tan relevante en la música? Claro, hay 2 medialidades de origen, ¿no es cierto? La letra, que es que llama un papel escrito, qué sé yo, y la música, que son acordes en la guitarra, ¿no? Entonces son como dos, ¿qué haces con la letra y la guitarra? ¿La metes dentro? No, son como cosas distintas, ¿no? Son como medios distintos, que además esta letra está así metida en el cuerpo de un cantante. Esta letra sale a través de un grano de la voz, como decía Roland Barthes, que es algo que se señala mucho, a través de un micrófono, ¿no es cierto? Michael Jackson cantaba así, podríamos hacer Thriller, bailar para atrás. Entonces, esa es otra medialidad, es la medialidad del sonido, que se encuentra con la tecnología. Y así hay más. Y entonces yo planteo que en realidad una canción está formada por la interacción de estas medialidades. Una cosa que llama la atención doble, que está en la explicación tuya de tu proyecto de historia social de la música popular y de este libro, pero también de cómo se hace un disco, es la necesidad del trabajo en equipo. A mí fue una cuestión que yo, que no me dedico a la música, tengo más bien la percepción inicial tuya. Cuando uno va a ver, qué sé yo, el año pasado que fui a ver a José Luis Perales, que fue una de las, y fui a ver a Serrat y a Ubiergo, a esos 3. Uno ve a Ubiergo, a Serrat y a Perales, pero efectivamente es todo un equipo. Ahora, ellos se preocupan de agradecerle a distintas personas, pero lo que tú das a entender o explicas bien aquí, que estos son solo trabajos en equipo, no existe el trabajo de
de uno. No, de alguna manera el cantautor, no sé, la Violeta Parra, por ejemplo, que hablamos por segunda vez. Ella, equipo difícil, que trabajar en equipo, por su temperamento y todo. Pero es que ella era autosuficiente, ella y su guitarra, ella hacía maravillas con la guitarra, sin formación musical monstruo, formal, claro, y maravillas con las cosas que hacía y su intermedialidad con las arpilleras, con la artesanía, con los óleos, ¿no? Entonces, claro, hay casos excepcionales en el ámbito de la cantautoría, pero en el resto son equipos, como el cine, es lo mismo. Perfecto. Hay un concepto que tú utilizas que me llamó la atención y me gustaría si te puedes explayar un poco, el ecosistema musical de América Latina, que yo al menos no lo había escuchado. No, todo esto parte por varias razones de este libro que tú me preguntaste. Primero, porque ya córtenla de reducir las canciones a una letra. Okay, ya. Hago este libro, hablo con mi editor en Buenos Aires y me dice, pero mira, che, ¿quién va a comprar un libro en Chile de bandas, un libro en Buenos Aires de bandas chilenas? Me dice. Y por supuesto que yo me sentí con mi editor. En España dijeron algo parecido, porque lo estoy publicando en España también. Tú me contaste eso, después explícame. Claro, eso no. Entonces yo dije, esa fue como otra molestia que yo tenía, que se vinculaba con el hecho de que los musicólogos británicos, fundamentalmente, porque Gran Bretaña es un gran país que tiene poca música clásica. Ya la música clásica en Gran Bretaña termina, si los grandes compositores, como los franceses, los alemanes, los italianos, incluso los españoles, terminan como en el siglo XVII y hasta el siglo XX no aparecen otros nombres, ¿no? Pero en el siglo XX aparecen los Beatles, aparece Led Zeppelin, Pink Floyd, Eric Clapton, lo que me digan, los Rolling Stones. Entonces, naturalmente, la musicología británica, que la musicología estudia la música clásica, ¿no? Empezaron a abrirse hacia el campo de la música popular, que era mal vista, muy comercial, muy aquí y allá, ¿no? Y eso fue abriéndonos un camino todo. Pero entonces cuando ellos escriben de música popular y hacen teoría, proponen cómo estudiar, los ejemplos que tienen son los Rolling Stones, los Beatles, lo que hemos hablado. Y todo el mundo los conoce. En cambio, si yo hago algo en Chile, ¿no? Y mis ejemplos son Joe Vasconcelos, qué sé yo, Carlos Cabeza, Lanita Tillú, Chancho en Piedra, La Ley, bueno, Los Prisioneros, sí, está bien, empezamos como a salir, pero está como más circunscrito, ¿no? Y yo realmente quería, por lo menos en el ámbito hispanohablante, proponer algo que nos uniera, ¿no? Que nos vinculara. Y entonces ahí yo invito al público lector a revisar el concepto de ecosistema. Doy 5 razones por las cuales en la década del 90 hay una interacción musical, sonora, productiva, de público, de influencia, de modas, ¿no? De colaboraciones en América del Sur. ¿No? Y además Santiago de Chile entra al circuito de los grandes conciertos, ¿no? Que es San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago. Entonces estamos ahí como en la misma cuerda, resonando. En las mismas grandes ligas. Claro. Ahora, ¿cómo fue la recepción después de que tú, supongo que le explicaste a tu editor en Buenos Aires y conversaste en España? ¿Hay una apertura a esa fórmula de comprensión? No. El de Buenos Aires se mantuvo en sus 13, como diríamos en España, y no se va a publicar en Buenos Aires. Ahora yo tengo más bien que sacarle pica cuando el libro sea un éxito. Y en España el comentario fue de un revisor ciego. Estos libros lo evalúan pares, en forma anónima, entonces, y las editoriales reciben el informe, ¿no? Aparte del comité editorial que tiene la propia editorial. Entonces los de la editorial me mostraron que el informe era muy positivo, digamos, encontraba muy bueno y muy necesario, pero que no entendían que en España se fuera a publicar un libro sobre músicos chilenos. Entonces yo quedé más picado, pero los editores me dijeron, bueno, nosotros, ¿cómo dirían? Pues, nosotros publicamos lo que nos da la gana, pues que nos diga lo que quiera, ¿no? Nosotros sabremos si lo publicamos o no, claro, que es lo lógico. Ese es un juicio comercial, ¿no? De calidad. Es un juicio comercial, de alguien externo que no tenía que ver con ese ámbito. Entonces lo estoy publicando en España y entonces me esforcé mucho para que efectivamente sea útil. Yo hago clases en la Complutense, hago clases en la Alberto Hurtado, en pregrado, en posgrado,
Y ahí tú tienes muchos estudiantes. Y tú, en el fondo, escribes estos libros pensando en los estudiantes. Tú sabes que el mercado en Estados Unidos para libros como este son las bibliotecas de las universidades. Ellos publican para las bibliotecas y los estudiantes sacan el libro o a veces lo compran, lo tienen un año, después lo revenden y después tú lo compras usado y todo un mundo ahí, digamos. Ahora, como hablo de bandas populares que todo el mundo conoce, es un libro que también puede interesar al aficionado. Ahora, en este ambiente, lo que existe en los últimos 20 o 30 años, yo sin ser especialista, hay un interés más transversal por la música de otros países. Yo tengo la impresión que en los años 60 tú te ibas, como decía, al rock and roll, a Estados Unidos, a los Beatles y volvías a Chile. Después se produce una cuestión como más iberoamericana o música en español o algo así. Mira, yo creo que siempre ha sido 20% de música chilena y 80% de música extranjera. Yeah. Lo que pasa es que a comienzos del siglo XX esa música extranjera era más europea, menos norteamericana. Después de la Primera Guerra Mundial entra a Estados Unidos, ¿no? Y entra con el jazz, además entra bien preparado. Ahora nos escuchan a nosotros, les presento el jazz. En Europa, aquí, en Oriente, en todas partes. Donde fuera. Claro, los locos años 20, por supuesto, y siempre una presencia latinoamericana obvia, o sea, la música peruana y la música argentina, por naturalidad, está en Chile, porque además es una música muy buena, que a nosotros no solamente nos gusta el ceviche y el pisco sour catedral, sino que también nos gusta el vals peruano, y tiene un sabor y tiene una onda, y escuchar un vals peruano en un mercado, en Valparaíso o en Iquique, es un placer, ¿no? Y ¿para qué te digo el tango? El tango es respetado, admirado, hay grupos chilenos de tango, ahora hay 4 o 5 grupos con bandoneón, todo. Y a nivel más popular, en los años 80, Sui Generis, Soda Stereo. Bueno, y la influencia rockera, tremendo. la influencia rockera en el mundo, porque los argentinos son los que enseñan a cantar rock en español, los que realmente logran hacerlo, ¿no? Y la música mexicana en el campo chileno y la cumbia. Entonces, entre el vals peruano, el tango, la ranchera y la cumbia, tú me dirás, digamos, dónde va quedando los chilenos, va quedando como más en una zona más acotada, ¿no? Y va produciendo mezcla. Ahora, hay una dinámica que tú agregas que es bueno comprenderla también, que tiene que ver con el mundo que nos toca vivir. Si en algún minuto había discos, y luego había cassettes, y luego había DVD o lo que fuera, hoy día se encuentra la música en cualquier lugar, en todas partes, al minuto. O sea, uno abre el celular y puede tener las canciones que quiera. Eso también ayuda ciertamente a la difusión de los autores, grupos, canciones. Tiene algo de desgracia también lo que está ocurriendo, porque esa facilidad extrema y esa ubicuidad, digamos, que tiene la música, te la transforma de alguna manera en algo que se valora menos o que no se escucha, se deja de escuchar, porque es tanto lo que escucha, ¿no? Desechable. Claro, entonces requiere una disciplina del oyente. Como este filósofo, sociólogo, músico alemán Theodor Adorno siempre decía que a la música que a uno le gustaba, la que más le gustaba, había que escucharla lo menos posible, porque si no, tú la gastabas. O sea, perdía sorpresa, perdía capacidad de emocionarte, se hacía rutina, se hacía como lo mismo, ¿no? Yo le hago caso en eso, ¿no? Entonces cuido algunas canciones, no la escucho, y cuando la escucho mucho tiempo después es muy refrescante, ¿no? Entonces, esa facilidad para escuchar la música hoy día, que por supuesto es fundamentalmente algo positivo, ¿no? Porque democratiza el acceso, te facilita enormemente. La gente siempre ha querido viajar y andar con música. Si en la década del 20, en los años locos, se llevaban unas vitrolas chiquititas de este tamaño a la playa, ¿ya? Y tú ves las fotos, las niñas con esos trajes de baño, ya años 20, ya más destape, con el gorro y una cajita, una vitrola así como que la tapa era lo que resonaba, y ponían el disco 78 y bailaban Charleston en Cartagena. Entonces, eso siempre lo hemos querido hacer desde el momento en que se pudo, ¿no?
ahora estamos con el celular y con el servicio de streaming. Pero es básicamente lo mismo. Nosotros que nos conocimos en Arica, hay una isla en la playa, se llamará La Licera. La Licera es la más. La Licera, ya, había una isla, no sé si estará, donde tocaba la orquesta. Y no te decía nada más que tocaba una orquesta, no, tocaba la orquesta. O sea, se bañaban con orquesta. Entonces llegaría la orquesta en bote, se ponían ahí en una glorieta porque las playas eran balnearios. Pues, se llaman balneario, y el balneario tiene infraestructura. O sea, tiene lugares donde comer, qué sé yo, ¿no? Orquesta. Entonces, ahora ponemos el celular. Perfecto. Juan Pablo, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos en unos segundos más para seguir conversando sobre música popular autoral a fines del siglo XX. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos con Juan Pablo González, Historia, Libro y Bandera, con música popular autoral de fines del siglo XX, publicado por Universidad Alberto Hurtado. Hay una parte al final, Juan Pablo, de tu libro, que tú destacas 7 canciones multiautorales: Inti Illimani, Joe Vasconcelos, Carlos Cabeza, Los Tres, Fiscales ad hoc, Chancho en Piedra, Maquisa. Yo te quería preguntar 2 cosas al respecto, si te puedes referir a alguna de ellas y luego cómo haces un canon, cómo preparas. ¿Fue aleatorio? Dicen no, la vamos a dejar en 7, es un número arbitrario, podría haber sido 9 o 5. Cuéntanos un poco de eso. Claro, lo de las antologías tiene un tema, no, pero eso es muy sencillo y es muy técnico, porque en el fondo yo estoy planteando que hay 7 géneros musicales en los cuales se desarrolla esta autoralidad, que es una palabra que me invento. Y esta autoralidad múltiple, esta multiautoralidad. Hay 7 géneros, porque de lo que no hablamos antes, cuando tú haces la canción, la haces dentro de un género en particular. Es como si vas a hacer, qué sé yo, novela, vas a hacer ensayo, vas a hacer cuento, poesía. vas a hacer poesía, cuento infantil. Está lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás haciendo cuento o novela o qué sé yo, ensayo, y de alguna manera lo mezclas con otro género. O sea, el género te da una norma y se puede ser muy creativo dentro de esa norma, y así ocurre. Y hay otros casos en que los propios autores van como expandiendo un poco las fronteras del género. Bueno, eso ha ocurrido o puede ocurrir en la nueva canción chilena, que es como el género, digamos, original de este país, del cual hablamos, y ahí por eso pongo Inti Illimani. Se da en la fusión es muy importante en Chile, no solamente con los jaivas, congresos, también en el jazz, y también en un área más pop, que es la de Joe Vasconcelos. Por eso está Joe Vasconcelos ahí. Después hay otra área también muy importante en Chile, que es un área muy de vanguardia, que yo le llamo contracorriente, donde estuvo el grupo Fulano, está Andreas Bodenhofer, está Mauricio Redolés, que es un poeta rockero que hace canciones de 7 minutos, como Quién mató a Gaete, súper irreverente además, ¿no? Entonces está ese cuarto género muy creativo. Después está el pop rock, que por supuesto reina, lo invade todo, ¿no es cierto? Ya ha producido genialidades en Chile, como Los Prisioneros y Los Tres, ¿no es cierto? Pero también Javiera Parra, ¿no es cierto? Después La Ley, Lucibel, en fin. Entonces elijo una canción de Los Tres, de un disco que se llama La Espada y la Pared, de Álvaro Enríquez, con Los Tres, etc. Después tiene el punk fuerte, el punk es de los años 70, en Londres, Nueva York. Pero hay una nueva oleada en los años 90, como con un punk californiano, Bad Religion, qué sé yo. Y hay una reacción en Chile que ya viene de los 80. Y hay 10 grupos de punk trabajando y son súper comprometidos, digamos, y hacen fanzines y qué sé.
Entonces ahí tomé a esta canción que se llama Borracho, de Fiscales ad hoc. Y finalmente, bueno, dos más, Funk, que también tiene un revival en los 90 con Chancho en Piedra. Y finalmente el hip hop. Chile, las peleas de gallo, o sea, a nivel hispano, digamos, Chile es un lugar para el hip hop. Por suerte, en la época en que yo estaba trabajando, el reggaetón no existía. Entonces, ¿No te gusta el reggaetón? no tuve que preocuparme de aquello. Lo eliminaste. No existía. Yo estoy haciendo historia. Está bien. No está puedo bien. inventar. Muy bien. Tenía una pregunta ya más personal. Con tantos años de música, de vida académica, de estudios, te quería preguntar primero, ¿qué autores, músicos, compositores de los llamados, comillas, clásicos son los que más te atrajeron, estudiaste, te gustaron, escuchas? Claro, que se puede hacer como una recomendación en música clásica. Digamos, hay una cierta como núcleo, sobre todo desde todos lados. Hay un cierto núcleo en Juan Sebastián Bach en cuanto a lo que sale de él y a lo que llega a él, ¿no? Pero antes de él, digamos, si te interesa la música ya del siglo XVII o siglo XVI, está lleno de nombres, o sea, John Dowland en el laúd, por supuesto que ya en el XVII-XVIII, François Couperin en Francia, para qué decir, yo no soy tan fan de Vivaldi, parece que uno se divide si te gusta Vivaldi o si te gusta Bach, ¿para qué hablar de Händel? Entonces es que en el fondo lo que pasa con la música clásica es que todos los grandes compositores te gustan. Y entonces depende un poco de la onda en que está. Yo tengo la suerte de hacer clase. No siempre hago clases de música clásica, hago más de música popular, pero hago de música clásica. Y me encanta hacerlo porque de alguna manera me motiva, me obliga, me direcciona. Me dice, ya Juan Pablo, ahora te vayas a mover desde aquí hasta acá, vamos. Entonces ya no tengo problema. Siglo XIX, este semestre no paso, me quedo hasta la muerte de Haydn. Listo. Entonces es muy difícil en la música clásica, es más fácil en la música popular. Y en la música popular, ¿cuáles serían tu sine qua non, las cosas que más te gustan, las que escuchan más? Claro, ahí lo que pasa es que hay dos Juan Pablos, digamos, ¿no? Está el Juan Pablo que está abogando por la música chilena. Veamos ambos. Y está el real, no el real, el personal. Entonces, claro, como estamos en un espacio público, yo abogo por la música chilena, entonces destaco las bandas con las cuales están en estos libros, que las hemos escuchado, pero lo que pasa es que también me gusta lo antiguo, ¿no? ¿Qué, por ejemplo? Entonces, la Esther Soré, La Negra Linda, es una maravilla como canta, las composiciones de la Clara Solovera, tocada por los Guasos Quincheros, eso es una joya, digamos, dentro de la Clara Solovera tenía sus propios guitarristas, ella tenía su propia línea, ¿no es cierto? Después está el gran Armando Carrera, llamado el Rey del Shimi en los años 20, del que tocaban en la isla y en Arica mientras se bañaba la orquesta. Es muy difícil en ese sentido, o sea, yo tengo como un interés, una pasión que es como la pasión del investigador, el ir descubriendo. La Rosita Serrano, por ejemplo, escucharla su grabación en Alemania durante el Tercer Reich, además. Después la nueva ola, Cecilia, la incomparable, que falleció hace poco. En julio, recién. En julio, ¿no? Del 2023, cuando 2023, escuchen este programa del año 35. Bueno, y por supuesto la nueva canción, la fusión y todo. Es difícil, digamos, como... En la misma línea, supongo yo que tú has tenido que entrevistar músicos, autores, compositores. ¿Hay alguno que hayas tenido una experiencia especial, que haya sido una entrevista fascinante, que hayas conocido cosas que no te imaginabas, que te haya abierto un mundo? Yo hago poca entrevista, Alejandro, hago poca entrevista. Más bien escribo sobre los músicos y les mando lo que escribí. Ya.
como para que lo conozcan antes de ser publicado, lo cual no es un tema menor. Y en general tengo muy buenas respuestas y me afinan alguna cosa, ¿no? O a veces me atienden los productores, a veces no alcanzo a llegar al artista, el productor es el que... Y sin entrevista, media. ¿alguno que hayas conocido, algún artista que te haya llamado la atención? Es que como entrevista propiamente tal... No, puede ser conversación, un almuerzo. Conversaciones. O después de un concierto que te hayas juntado con él o ella. Bueno, siempre Mauricio Redolés resulta especialmente interesante conversar con él, ¿ya? Horacio Salinas también, ¿no? No he tenido oportunidad de conversar. Ángel Parra, de los tres, también. Isabel Parra. Ángel Parra, hijo. Claro. Yo conocí a Ángel Parra, papá. Claro, yo también. Yo diría esos. Perfecto. Te pregunto otra cosa de ya gusto personal mío. Yo tuve la ocasión de ir a ver Los Miserables en musical. Y es de las cosas más maravillosas que he visto en la vida. ¿Qué viene a hacer eso dentro de la música, el musical? Pero lo viste en Nueva York, en un lugar Lo vi así. en Nueva York y en Londres. Ya. ¿Con qué versión te quedaste? Perdón, también lo vi en Chile. Ya. Lo vi 2 veces, en la Católica y en la Universidad de los Andes. Mira, todas me fascinaron. Ya. Yo diría que la de Nueva York fue la que más me maravilló, fue la primera vez. Puede haber sido en 1998. Pero en la de Londres terminé llorando igual. O sea, no... Ya. Yo te empecé a entrevistar a ti. No me salve, está muy bien. Tengo que hacer una confesión aquí, ya que estamos en un programa de Historia, Libro y Bandera. Mi libro favorito es Los Miserables, de Víctor Hugo. Ya. Es una maravilla. Ya. Entonces verla montado como musical. Y que no decayera. Claro. Porque claro, si es mi libro favorito, todo lo que se acerca a eso es más bajo. No, fue espectacular. Bueno, es una larga historia que tiene que ver con la ópera, ¿no? Y tiene que ver, parte de la ópera en Venecia a comienzos del siglo XVII, con emprendimientos de nobles que empiezan a abrir teatros en Venecia, porque había repertorio, pero no había dónde montarlo, fuera de palacio. Y no todos estaban en el palacio. Entonces se empieza a desarrollar la ópera y los italianos van a llevar siempre como la delantera, hasta que los franceses, los españoles, los ingleses empiezan a hacer cosas distintas. Hacen ópera también, pero empiezan a buscar otras alternativas, los alemanes también. Los alemanes con el Singspiel, los franceses con la opereta, los españoles con la zarzuela y los ingleses con el musical. ¿Ya? Que en el fondo es lo mismo, pero en el comienzo hay un elemento nacionalista. O sea, no queremos depender de esta producción, este tipo de producción, este género, porque lo cantaban en italiano. O sea, las óperas de Mozart son en italiano, las óperas de Händel son en italiano. Entonces es como lo universal. Entonces cuando vienen gestos más nacionalistas, localistas, donde la producción musical, digamos, te contribuye a construir una identidad, a aglutinarte, a sentirte formando parte de una comunidad, de una nación. Ahí, esta ópera, cuyos temas mitológicos no le importaba al pueblo, a la gente común y corriente, digamos, había que hacer temas que le importara a la gente, que tuvieran que ver con la gente del lugar, ¿no es cierto? Y también ocupar música que fueran del lugar, ¿no? Y generar un lenguaje más popular, ya que es lo que tuviste en Nueva York. Eso no fue en desmedro de la ópera en Inglaterra, en España, en Francia. Siguieron haciendo su ópera, pero además tenían estos géneros, entre comillas, menores. Y además sainete, juguete lírico, inventaron una cantidad de cosas. Muchas veces lo hacían entre actos de la ópera. El primer acto y el segundo acto, metían otra obra entre medio chiquitita para entretener a la gente. Perfecto. Juan Pablo, no sabes lo que te agradezco, esta fascinante conversación para mí sobre tu libro. Te felicito, espero que aparezca pronto en España, pero no quiero que te vayas sin que compartas un par de lecturas que esté haciendo, que te hayan gustado o lo que quieras para esta comunidad de Historia, Libro y Bandera. ¿Alguna recomendación? Bueno, como yo ya estoy viajando a España a pasar una temporada donde hacen 40 grados de calor,
voy al agosto del verano de allá. ¿No Y sé, es bien entonces, caluroso. y es bien caluroso, y hacía harto tiempo que no tenía vacaciones, así que vamos a la playa, en fin, entonces andaba buscando mis lecturas de verano. Es un poco raro darlas ahora en agosto, quizás si el programa se transmite en enero. Pero se transmite el 5 de agosto. Bueno, claro, por lo menos para el hemisferio sur. Entonces, por un lado, me gusta aprender también cuando leo, ¿no? Me gusta que la pluma sea buena, y Alonso Ercilla es tan tremendamente importante, porque yo que vivo en España veo la imagen de Ercilla y Sí. la comparo con lo que veo allá, Lope de Vega y todas las letras hispanas, y tener a este poeta en el Reino de Chile, tenerlo en Arauco, tener este narrador de lo que hablábamos antes, ¿no? De la canción de gesta, del romance, de la epopeya de Chile, me parece notable. Y entonces supe de este libro, que es un estudio de él, y no lo puedo recomendar porque no lo he leído. De Patricia Cerda. De Patricia. Muy buena novelista. Y el tema me atrae mucho, ¿no? Perfecto. Y el otro libro es ya una novela, pero es más autobiografía, de uno de mis autores favoritos de verano, que es Hernán Rivera Letelier, ¿no? Me encanta el mundo que él vivió, lo que conoció, dónde se movió. La Me vida gusta oculta cómo de un escribe. escritor. La vida oculta de un escritor, ¿no? Yo empecé con La Reina Isabel cantaba ranchera, y me gusta esa imaginería un poco García Marquiana, que fue como el autor que me... Participamos una vez con él en un coloquio sobre la matanza de Santa María de Iquique, a propósito de su libro Santa María de las Flores Negras. Mira, también lo leí. También muy buenas recomendaciones, pues. Ercilla, de Patricia Cerda, y de Hernán Rivera Letelier, lo que viene a ser una especie de autobiografía, La vida oculta de un escritor. Son las recomendaciones de Juan Pablo González en Historia Libre y Bandera. Juan Pablo, te deseo lo mejor en España. Tienes tu casa cuando vuelvas a Chile. Avísanos cuando tengas un nuevo libro, y esperamos tenerte nuevamente en Historia Libre y Bandera. Gracias, Alejandro, y un agradecimiento y unas felicitaciones al equipo, a la radio, por tener programas como este. Muchas gracias a ti. Y ustedes no se vayan, porque ya viene mi recomendación de libro en Historia Libre y Bandera. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Sanfrancisco, y en Historia, Libros y Banderas de esta semana tenemos unas recomendaciones especiales de carácter musical, como ha sido nuestro invitado. Conversaciones con Patricio Mans, de Horacio Salinas, que tiene un subtítulo muy notable. Hemos hecho lo querido y hemos querido lo hecho. Y por otro lado, de Willy Bascuñán, la autobiografía Tiempo y Camino. Willy Bascuñán, el autor del famoso himno Los Viejos Estandartes, una obra impresionante que escuchamos cada 19 de septiembre en la Parada Militar. Pero también Patricio Mans es el autor de Arriba en la Cordillera y, por ejemplo, la tonada a Manuel Rodríguez. Ambos autores, al contar sus vidas en forma literaria, nos permiten conocer no solo lo que ha sido su propia historia, sino que también la música chilena en las décadas del 60, 70, 80, la nueva canción chilena, otras cuestiones que ocurrieron, cómo se vinculaba con el mundo internacional, y cómo Chile tenía la música y la política también interrelacionadas. Editorial Weathers publicó estos dos libros en una colección que sin duda vale la pena conocer. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro Sanfrancisco.